En el verso 12 y 13, el Señor nos confirma algo que todos conocemos y que todos hoy en día entendemos. El Señor puso una señal para el pacto, digamos, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando consecutivamente llueve mucho, se han dado cuenta que siempre sale un arco iris y que en medio de salir el arco iris, como que la lluvia para, digamos, deja de llover, ya no llueve como venía lloviendo. Como que el arco iris, al aparecer el arco iris, como que viene a la memoria del Señor y como que el Señor da la orden y como que la lluvia se detiene. Crean, cuando ustedes vean el arco iris, pónganle atención y vean cómo la lluvia para. Así, me sale el arco iris, la lluvia para. Entonces dice, esta será la señal, pondré mi arco iris, es su arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Hoy en día entendemos que ese arco iris nos confirma el pacto de Dios con la tierra. Y créanme, yo siempre he seguido y me llama la atención que cada vez que aparece la lluvia cesa. Empieza ya, son llovinitas, son cositas así, pero ahí para. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Y eso que Él dijo hasta este entonces se está cumpliendo. El verso 14, 15 y 16 nos explica que cada vez que en las nubes aparezca el arco iris, el Señor se comprometió a acordarse del pacto que hizo con los seres humanos, con los animales, con toda la, podríamos decir, con toda la existencia de seres que hay, y que no los destruiría nuevamente como lo hizo en ese entonces, y que Él se acordaría para que entendamos que el objetivo realmente es como una señal de que por agua la tierra no va a ser destruida. Esta es, digamos, la idea en este entonces, que el diluvio era agua y destruyó la tierra, y que ese diluvio, o como digamos, el agua nunca sería utilizada nuevamente para destruir la tierra. Tenemos que aprender a comprender eso, y realmente es una forma de ver y observar lo que Dios estableció, y créanme, eso no va a suceder. Por más que a veces hay lugares, hubo un tiempo que estuvieron hablando que muchos terremotos y que las islas iban a desaparecer, y que miren, hasta acá las islas siguen, no ha existido todo eso. Y cada vez que yo escucho a veces comentarios de esa manera, rápido digo, Dios hizo un pacto, no destruir tierra, no destruir la tierra con agua. Por alguna razón Dios hizo un pacto, y por más que pasen huracanes y por más que veamos todo eso, siempre el Señor obrará y se acordará de no destruir la tierra con agua. Por lo menos eso es lo que entiendo en esto, y espero que tú también lo entiendas. En el verso 17 dice, y Dios concluyó diciendo a Noé, esta es la señal de mi pacto establecida con todos los seres vivientes que hay en la tierra. ¿Cuál era? El arco iris. Esta es, Noé. Esto es lo que tú tienes que entender, lo que tienen que entender las generaciones. Lógicamente, Moisés, viendo el Génesis, teniendo la información del Génesis, escuchó cómo el Señor le dijo a Noé y cómo él tenía que decir, esto es lo que Dios le dijo a Noé, y está dándonos en estos versos lo que él percibió en revelación del Génesis para dar la información de cómo fue el diluvio, cómo sucedió y qué acordó Dios con Noé, según lo observó Moisés, para darnos hoy el libro de Génesis y tener la información que tenemos. Así que pasamos al otro punto, los hijos de Noé. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos fueron los tres hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día, bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su tienda de campaña. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros, y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre.
Como miraban en dirección opuesta, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su borrachera, y se enteró de lo que su hijo menor había hecho, declaró: «Maldito sea Canaán, será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos». Y agregó: «Bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo». Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. En el verso 22 nos habla sobre el actuar de Cam, que era el padre de Canaán. Nos dice que él observó, visualizó a su padre desnudo. Él pudo haber hecho algo por eso, o pudo haber actuado de otra manera, pero no, él más que todo actuó de una manera, lo que entendemos acá, de una manera irrespetuosa, digamos. No le importó, podríamos decir, que su padre estaba ebrio, como que dice, no estaba consciente de sí mismo. Segundo, no le importó que él estuviera desnudo. Era su padre, debía honrarlo, digamos, debería ver con respeto. Y por ello, él no debía haber visto a su padre. Solo con eso ya le faltó el respeto. No podía hacerlo porque él era su papá. Entonces, su mal actuar no solo fue visualizar, actuar como que no le importaba el respeto. Y otra cosa, a contarle a sus hermanos sobre lo que estaba pasando. Como quien dice, pienso que, digamos, al contarlo tal vez no lo hizo como debía hacerlo. No lo hizo como se esperaba que lo hiciera, posiblemente hasta con burla, ¿verdad? Pero tenemos que entender que desde que él, lógicamente, no pudo ver a su padre como su padre, porque así lo tenía que ver, entonces, lógicamente, él ver a su padre, lo primero que tenía que hacer, ver cómo cubrir su desnudez sin verlo. Pero no lo hizo así, entonces entendemos que no lo vio bien, no lo vio con respeto, y lógicamente, como que al contarle a sus hijos, a sus hermanos, lo hizo como una forma de burla. Verso 23 nos habla cómo él tenía que haber actuado, solo que ahora actuaron 2, Sem y Jafet. Tenemos que entender que dice que ellos se pusieron un manto en el hombro. Vieron en direcciones diferentes, como que dice uno le indicaba al otro. Ellos estaban viendo a sí mismos, no veían a su padre y caminaron de espalda. No se atrevieron a hacer lo que Cam hizo. Cam lo vio como de una manera sin respeto, como les decía, una manera de burlar. Por ellos al percibir la burla de sus hermanos, ellos tenían 2 cosas: hacer lo que el hermano estaba haciendo o actuar de la manera correcta. Gracias a Dios, ellos actuaron de la manera correcta, no se burlaron, no vieron a su padre, y el punto era ahí cubrir a su padre porque él no estaba de una manera, podríamos decir, correcta. Él no estaba actuando, estaba ebrio, digamos, estaba totalmente inconsciente de lo que estaba pasando. Para él pareciera que todo era como un chiste, como algo que era normal, pero para ellos no era normal. Entonces actúan de la manera que Cam no actuó, y por ello les explicaba que él de cierta manera lo hizo con burla. Entonces ellos, al percibir ese mal actuar de Cam, actúan correctamente y cubren a Noé. En el verso 24 y 25 entendemos la molestia que Noé siente. Dentro de su molestia maldice a su hijo, que era el menor de los 3, y comprendemos de que por lo que él había hecho. Veamos algo, digamos, tenemos que entender sobre el actuar que a veces tenemos, digamos, tenemos que comprender que nuestro actuar deja mucho que desear. Siempre lo he dicho en muchas oportunidades y en muchas enseñanzas y predicaciones y en comentarios personales o con amigos, que la mayoría de seres humanos tenemos un error. Decimos, pareciera que con las palabras nosotros fuéramos hasta intachables, así como perfectos, como seres humanos perfectos. Pero cuando vamos a nuestra obra, o lo que actuamos, o cómo nos comportamos con los otros, a las otras personas amigas, o como que sea, o quien sea,
no nos damos cuenta que cometemos errores, porque decimos que respetamos, pero le faltamos el respeto a otras personas. Decimos que somos tolerantes y no toleramos a otros. Decimos que somos pacientes y no lo hacemos. Entonces, pareciera que la descripción con palabras, una excelente persona, pero con hechos, mucho que decir. Entonces, aclaro esto porque Noé no se basa en lo que Can está diciendo, sino que él se entera cómo Can se comportó cuando él estaba de la manera que estaba, y se molestó tanto que maldijo a su hermano y lo declaró como esclavos, y más abajo esclavos que sus hermanos. Entonces esto nos da a entender también por qué Canaán fue despojado, por qué Canaán desapareció, porque tenemos que entender que Canaán era la nación que hoy en día nosotros conocemos como Israel. No era Israel, era Canaán. Entonces tenemos que comprender que desde ahí, al parecer, los descendientes de Canaán realmente no eran personas bien correctas, o no tenían la capacidad de comprensión que los otros tenían. El temor a Dios, la honra a Dios, como quien dice, como que aquí como que se escapó alguien que tenía que quedarse, en otras palabras, que tenía que quedarse en el diluvio, pero este se salvó. Entonces, la maldad, la burla, la deshonra, la falta de respeto, pareciera que en Can estaban bien marcadas, y por ahí empieza nuevamente una generación de maldad, una generación sin respeto, una generación que realmente, tal vez porque era el menor, el pequeño se coló, digamos, no se dieron cuenta, o se basó en que él escapara porque obviamente era el hijo de Noé, y como era pequeño no se veía realmente, no se percibía lo que en este momento estaba revelando su actitud. Entonces, necesitamos comprender todo ello para que nos demos cuenta por qué Israel reemplaza a Canaán, que desde ya acá empieza ese pleito y lógicamente llega al cumplimiento. Dios lo ve y lo percibe y sabía que esto iba a suceder, y lógicamente bajo el respaldo de Dios, Israel reemplaza a Canaán. En lo anterior explicaba sobre cómo Noé hace esto por el actuar de Canaán, pero tenemos que entender también que Noé no solo al hacerlo involucra a Dios. Tenemos que darnos cuenta porque en el verso 26 y 27 dice: bendito sea el Señor Dios de Sem, pero no de Canaán, de Sem, que Canaán sea su esclavo. Ahí, como que involucra a Dios, como que le dice: mira, Señor, Canaán hizo esto y ahora él sea esclavo, y bendito sea el Dios de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Involucra a Dios. Y dice en el 27, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem. Como que dice, estos se lleven bien y se entiendan y todo. Y que Canaán, vuelve a mencionar, sea su esclavo. Y sucesivamente, con el cumplimiento con la conquista, eso fue una realidad, digamos. Lo que Noé habló en este entonces, al parecer, me atrevo a decir esto, Dios lo tomó en cuenta porque involucra a Dios. Y lógicamente, entonces entendamos cómo empieza, o por qué razón podría ser, llega la conquista de Israel a Canaán, y Canaán es reemplazado, y parte de Canaán que no fueron totalmente eliminados, que la orden sí era eliminarlos, pero no lo hicieron, vive con Israel como esclavos sometidos. Eso lo vemos en los libros de Jueces. Entonces entendemos cómo realmente podríamos decir, por eso le decía, por alguna razón, que con Can entra la maldad y fluye la maldad, y empieza como que de ahí viene la raíz de la maldad. Pero Noé percibe eso y declara algo que lógicamente sucede en el futuro, y que para cuando Israel está recibiendo esta información, pues entiende a qué se refiere esta conquista. Bueno, en el verso 28 ya termina el relato de Génesis 9. Lo llamativo acá es que dice que
después del diluvio, Noé vive 350 años más. Y dice, de modo que murió a los 950, digamos, el diluvio, me acuerdo que leímos un verso a los 600 años, y vuelve a vivir 350 años, de modo que al final vivió 950 años. Imagínense, todo. Hoy en día la mayoría que conocemos la vida de 70, 80 años, entendemos por qué, y entendemos por qué el Señor acortó la vida, pero entendemos también cómo Dios prolongó la vida de este hombre, cómo él pudo vivir 950 años, es una maravilla. Yo conocí a un varón de 105 años, eso sí, a los 106 ya no llegó, hasta ahí quedó, pero es impresionante realmente lograr percibir la vida de personas de esa edad. Lógicamente ellos sí reciben algo súper extra de Dios, pero bueno, Dios sabe a quién se lo da. Entonces, así concluye el capítulo 9 de Génesis, y nos vemos en el capítulo 19 de Mateo.